llamó la atención es la cantidad de gente, teniendo en cuenta lo que había hoy en la ciudad, la cantidad de cosas que ha venido, ¿no? Lo cual quiere decir que el suplemento se sigue, que los artistas premiados a la gente le emocionan. Ha habido gente que ha tenido hasta 43 invitados, que se dice muy pronto. Es decir, o sea, yo creo que ha sido una gala que ha calado en general y luego los premios efectivamente han calado. Y luego yo creo que cala también un poco, a ver, el hecho de que intentamos ser siempre, digamos, un espacio para todo el mundo. Para nada me lo esperaba y tampoco se había ocurrido que de pronto un premio fuera a recaer en un tipo como yo. Es decir, que no es que esté descontento de lo que más o menos he ido haciendo estos años, sino que, bueno, más o menos sí que soy consciente de que la música que vamos haciendo no es, pues no es mayoritaria, etc. Por eso lo comparto con todos los músicos que están en mi línea, con los que llevamos tantos años trabajando. Siempre había escuchado a otros premiados que los premios en casa tienen algo especial, ¿no? Y la verdad es que ahora que me ha tocado a mí, es verdad, los premios que recibes en casa saben diferente, saben mejor, saben especial. Así que estoy súper agradecida por este premio, me siento muy honrada. Mi primer trabajo vinculado con las artes gráficas es en el propio Heraldo de Aragón, donde pasé 2 años y que sean estos amigos, por así decirlo, compañeros, quienes me conceden este premio especial, pues es muy especial. 3 de los últimos premios nacionales de la música son aragoneses y no han perdido el contacto con Aragón, que son Carmen París, que son Amaral y que son Santiago Auserón, por poner un ejemplo. Aquí hemos tenido hoy varios premios nacionales, por ejemplo, Isidro Ferrer tiene el Premio Nacional de Ilustración y el Premio Nacional de Diseño Gráfico, pero Elisa Arguilés, Premio Nacional de Ilustración, y podríamos seguir así, hay algunos más, quiero decir, algo está pasando. Y luego hay una cosa para mí muy importante, como hace un momento decía Isidro, a veces es importante que haya un respaldo para proyectos desde las instituciones, pero también es muy bonito ver que la sociedad civil, la sociedad de creación, todo el rato está empujando, y empuja tanto que a veces es incontenible. Prefiero llegar mañana, olvidarme del premio y seguir encerrado en los procesos, en esos procesos creativos o recreativos, ¿no? Prefiero no mirar atrás con añoranza, ni con nostalgia, y ni siquiera con agradecimiento. Hoy es un día hermoso y mañana a fabricar pan. I just can't escape the beat, unable to